En la tierra de Uz habitaba un hombre llamado Job, íntegro y recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Era próspero, bendecido con 7 hijos y 3 hijas, además de vastos rebaños e innumerables siervos. Su vida era un testimonio de rectitud y prosperidad, un ejemplo para todos a su alrededor. Súbitamente, una serie de tragedias comenzó a abatirse sobre Job. Mensajeros traían noticias terribles. Sus rebaños fueron robados o destruidos por el fuego, sus siervos muertos y, lo peor de todo, sus hijos e hijas encontraron la muerte. Cuando la casa en la que estaban reunidos se derrumbó bajo un viento impetuoso. En un solo día, Job perdió todo lo que poseía, excepto su propia vida y su esposa. Ante tanta calamidad, la reacción de Job fue sorprendente. En lugar de maldecir a Dios, se postró en tierra y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Esta actitud inicial de fe inquebrantable, incluso en medio del dolor más profundo, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestra devoción. ¿Resistiría nuestra fe pérdidas tan devastadoras? La reacción de Job demuestra una profunda comprensión de que todas las bendiciones vienen de Dios y, por lo tanto, Él tiene el derecho de retirarlas. Al enterarse de toda la tragedia que se había abatido sobre Job, 3 de sus amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamá, partieron de sus lugares y se encontraron para ir a lamentarse con él y a consolarlo. Desde lejos, apenas lo reconocieron, pues el dolor y el sufrimiento lo habían desfigurado. Alzando la voz, lloraron amargamente y, rasgando sus vestiduras, lanzaron polvo sobre sus cabezas. Durante 7 días y 7 noches permanecieron sentados en el suelo junto a él, sin decir una palabra, pues veían que su dolor era demasiado grande para ser expresado con palabras. Este silencio inicial de los amigos es un testimonio de la profundidad del luto y del respeto por el dolor del otro. Un momento de pura empatía antes de que las palabras intentaran racionalizar lo inexplicable. Después del largo periodo de silencio, Job finalmente rompió el silencio con un lamento profundo, maldiciendo el día en que nació y deseando nunca haber existido. Sus palabras eran un grito de angustia, una expresión del dolor insoportable que consumía su alma. Este momento marca la transición de Job de un hombre que aceptaba pasivamente la voluntad divina a alguien que cuestiona profundamente el sentido de su sufrimiento. Su reacción nos recuerda que incluso los más justos pueden ser llevados al límite de su resistencia ante pérdidas extremas, y que expresar el dolor, aunque sea en forma de cuestionamiento, forma parte del proceso humano de lidiar con el trauma. Elifaz, el mayor de los amigos, toma entonces la palabra, iniciando el debate que se extenderá por varios capítulos. Su argumentación se basa en la creencia de que el sufrimiento es siempre resultado del pecado. Él sugiere que Job debe haber cometido alguna transgresión para merecer tal castigo divino, aunque él mismo no la reconozca. Esta perspectiva refleja una teología común en la época, que asociaba directamente la prosperidad a la bendición de Dios y la adversidad a su disgusto. El discurso de Elifaz, aunque bien intencionado desde el punto de vista de su comprensión teológica, demuestra una falta de sensibilidad hacia la profundidad del dolor de Job y una simplificación de la complejidad del sufrimiento humano. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas intentamos encontrar explicaciones simplistas para las dificultades ajenas, sin considerar la totalidad de la situación y la singularidad de la experiencia de cada uno?
Ante la acusación implícita de Elifaz, Job no se calla. Con la voz cargada de dolor e indignación, cuestiona la presunción de su amigo al juzgar su sufrimiento como merecido. Clama por comprensión, recordando la intensidad de su pérdida y la injusticia de ser acusado en un momento de tanta aflicción. Sus palabras son un grito del alma, un llamado a la empatía y al reconocimiento de que el sufrimiento puede tener orígenes misteriosos y no ser, necesariamente, un castigo por faltas cometidas. La respuesta de Job nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar verdaderamente al otro en su sufrimiento, sin juicios previos o intentos de encajar su dolor en explicaciones simplistas. Job prosigue en su lamento, describiendo la profundidad de su sufrimiento físico y emocional. Se siente abandonado por Dios e incomprendido por los hombres. Su antigua prosperidad y la reputación de hombre justo parecen no haberle valido de nada ante la calamidad. Anhela la muerte como un alivio para su dolor lacerante. Esta descripción detallada del sufrimiento de Job nos confronta con la realidad de que la fe no inmuniza contra el dolor y que incluso los más íntegros pueden pasar por pruebas extremas. La desesperación de Job es palpable y su honestidad, al expresar sus sentimientos más oscuros, nos recuerda la importancia de validar el dolor, sin intentar minimizarlo o espiritualizarlo prematuramente. En medio de su sufrimiento, Job mantiene, sin embargo, una chispa de esperanza en encontrar alguna justicia divina. Expresa el deseo de llevar su causa ante Dios, confiando en que de alguna manera será justificado. Esta persistencia en buscar una respuesta y en no conformarse con la explicación simplista de sus amigos revela una fe profunda, aunque debilitada. Job no niega su fe en Dios, sino que cuestiona la forma en que Dios está actuando en su vida. Esta búsqueda de justicia en medio del dolor es un tema central en la historia de Job y nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre fe, sufrimiento y la búsqueda de sentido en medio de las adversidades. ¿Será que en nuestros momentos de mayor dificultad mantenemos esa búsqueda de respuestas y justicia o nos resignamos a explicaciones superficiales? Bildad de Súa entra en la discusión con un argumento que apela a la tradición y a la justicia divina establecida. Él enfatiza que Dios no pervierte el derecho y que los impíos inevitablemente cosechan lo que siembran. Para Bildad, el sufrimiento de Job es una prueba clara de su impiedad o la de sus hijos y lo exhorta a arrepentirse para encontrar alivio. Su perspectiva refleja una visión del mundo donde la retribución divina es inmediata y visible, ignorando la complejidad de las pruebas y la posibilidad de que el justo sufra. La insistencia de Bildad en aplicar una lógica simplista a la situación de Job demuestra cómo las convicciones establecidas pueden impedirnos ofrecer verdadero consuelo y comprensión en momentos de crisis. Zofar de Naamá se une al debate con palabras aún más duras y directas. Acusa a Job de hablar muchas palabras y de justificarse sin razón. Para Zofar, el sufrimiento de Job es, sin duda, menor de lo que realmente merece por sus pecados ocultos. Su enfoque es acusatorio y desprovisto de cualquier empatía, reflejando una creencia inflexible en la justicia retributiva divina. La severidad de las palabras de Zofar intensifica el sufrimiento de Job, quien se siente no solo afligido por las tragedias, sino también juzgado y condenado por sus propios amigos. La actitud de Zofar nos alerta sobre el peligro de presumir, conocer los motivos del sufrimiento ajeno y de usar la religión como un arma de acusación en lugar de un bálsamo de consuelo. A estas acusaciones, Job responde con creciente angustia y un sentimiento de injusticia. Insiste en su integridad y cuestiona la validez de la lógica simplista de sus amigos.
Job clama por una audiencia con Dios, deseando presentar su caso directamente al Todopoderoso. Anhela entender el motivo de su sufrimiento y ser reivindicado, si es el caso. Esta insistencia de Job en mantener su integridad ante la acusación y su deseo de un encuentro directo con Dios revelan una fe que, a pesar de estar debilitada, no se ha roto. No se conforma con las explicaciones superficiales y busca una verdad más profunda, un encuentro genuino con lo divino en medio de su dolor. Esta búsqueda perseverante de significado y justicia en medio del sufrimiento es un aspecto central del viaje de Job. El sufrimiento de Job se intensifica, con llagas dolorosas cubriendo su cuerpo. Aislado y despreciado, se sienta en medio de las cenizas, rascándose la piel con un trozo de cerámica. El dolor físico se suma a la agonía emocional de la pérdida y la incomprensión de sus amigos. Su condición deplorable contrasta fuertemente con su antigua prosperidad, exponiendo la fragilidad de la existencia humana y la aparente indiferencia del destino. Esta imagen de Job, en su sufrimiento extremo, nos invita a contemplar la profundidad del dolor que un ser humano puede soportar y a cuestionar la razón detrás de tal prueba. La esposa de Job, también asolada por la tragedia, aparece en escena, pero en lugar de ofrecer consuelo, lo incita a maldecir a Dios y morir. Sus palabras reflejan la desesperación y la pérdida de fe ante tanta calamidad. La sugerencia de su esposa representa una tentación para Job de abandonar su integridad y encontrar un fin a su sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Job es firme. Se niega a blasfemar contra Dios, incluso en su estado más miserable. Este diálogo breve, pero cargado de significado, destaca la soledad de Job en su prueba y la presión para ceder a la desesperación. Su firmeza en mantener la fe, a pesar de todo, es un testimonio de su profunda devoción. La frustración de Job con sus amigos aumenta a medida que el debate prosigue. Se siente incomprendido y juzgado por aquellos que deberían ofrecer consuelo. Sus palabras se vuelven más apasionadas y desafiantes, cuestionando la sabiduría convencional y la aplicación simplista de la justicia divina a su caso. Job anhela una intervención divina, una respuesta directa de Dios que pueda esclarecer el motivo de su sufrimiento. Su persistencia en buscar esta respuesta, en no contentarse con las explicaciones superficiales de sus amigos, demuestra una búsqueda genuina de verdad y significado en medio de su dolor inexplicable. Esta búsqueda incesante es un reflejo de la complejidad de la fe humana ante el sufrimiento. En medio del acalorado debate entre Job y sus amigos, surge un nuevo personaje, Eliú, hijo de Baraquel, el busita de la familia de Ram. Eliú era más joven que los otros y había permanecido en silencio hasta ese momento, respetando la edad y la supuesta sabiduría de los mayores. Sin embargo, al escuchar las argumentaciones que no traían verdadera luz a la situación de Job, Eliú se siente indignado. Percibe fallas tanto en la insistencia de los amigos en acusar a Job sin evidencias concretas, como en la autocompasión y las justificaciones de Job que para Eliú parecían a veces desafiar la justicia divina. La entrada de Eliú marca un cambio en la dinámica de la discusión, aportando una nueva perspectiva al complejo problema del sufrimiento de Job. Eliú comienza su discurso expresando su respeto por la edad de los amigos de Job, pero también su convicción de que la sabiduría no reside exclusivamente en los mayores. Argumenta que es el espíritu en una persona, el aliento del Todopoderoso, lo que concede entendimiento. Con esta premisa, Eliú se propone ofrecer una nueva perspectiva sobre el sufrimiento de Job, que él cree que ha sido malinterpretado por los tres amigos. Critica la insistencia de ellos en vincular directamente el sufrimiento al pecado,
argumentando que Dios puede tener otros propósitos al permitir pruebas, como refinar el carácter, advertir contra el orgullo o incluso revelar obras divinas. El discurso de Eliú introduce una visión más compleja y multifacética del sufrimiento, que no se limita a un simple castigo. Eliú reprende tanto a Job por su autojustificación excesiva y por, en sus palabras, contender con Dios, como a los amigos por no haber logrado refutar los argumentos de Job y por haberlo condenado solo basándose en suposiciones. Se presenta como un mediador, alguien que puede ofrecer una perspectiva más equilibrada y justa sobre la situación. El discurso de Eliú es extenso y elaborado, buscando corregir lo que él percibe como errores de razonamiento de ambos lados. Su entrada en la narrativa sirve para preparar el camino para la intervención final y más importante, la del propio Dios. La reflexión aquí es sobre la importancia de escuchar diferentes perspectivas y la humildad de reconocer que la verdad puede ser más compleja de lo que nuestras convicciones iniciales. Súbitamente, en medio del discurso de Eliú, una tormenta se acerca. Desde el centro del torbellino, la voz de Dios se hace oír, no como una respuesta directa a las preguntas de Job, sino como una serie de interrogantes que revelan la inmensidad de la sabiduría y el poder divinos, contrastando con la limitada comprensión humana. Dios confronta a Job con la grandiosidad de la creación, preguntando dónde estaba él cuando se establecieron los cimientos de la tierra, quién delimitó el mar, quién ordenó el nacimiento de la aurora. Esta intervención divina no ofrece explicaciones para el sufrimiento de Job, sino que lo coloca en perspectiva ante la majestad del Creador. A través de sus preguntas retóricas, Dios no busca acusar a Job, sino llevarlo a reconocer la vastedad de su conocimiento y poder, que trascienden la capacidad humana de comprensión. Las preguntas sobre la naturaleza, los animales y los misterios del universo sirven para humillar a Job, no en el sentido negativo, sino en el de hacerlo reconocer su lugar como parte de una creación mucho mayor y más compleja de lo que podría imaginar. Esta confrontación divina nos recuerda que no siempre tendremos respuestas para el sufrimiento, pero podemos encontrar consuelo y perspectiva al reconocer la soberanía y la sabiduría infinitas de Dios. La respuesta de Job a la intervención divina es de profundo arrepentimiento y reconocimiento de su ignorancia. Admite haber hablado de cosas que no comprendía y reconoce la justicia y la soberanía de Dios. Ante la majestad divina revelada, la necesidad de explicaciones para su sufrimiento parece disminuir. El encuentro con Dios transforma la perspectiva de Job, llevándolo de un cuestionamiento ansioso a una aceptación humilde. Esta transformación nos enseña que, a veces, la respuesta a nuestro sufrimiento no está en entender el porqué, sino en reconocer la presencia y la grandeza de Dios en medio de nuestro dolor. Después de la humillante pero transformadora experiencia con la voz divina, la suerte de Job comenzó a cambiar nuevamente. Dios reprendió a los 3 amigos de Job por no haber hablado lo que era recto sobre él, como su siervo había hecho. En un acto de misericordia y restauración, Dios ordenó que ofrecieran un holocausto y que Job orara por ellos, mostrando la importancia del perdón y la intercesión. Además, el Señor restituyó a Job el doble de todo lo que había perdido. Sus rebaños y posesiones se multiplicaron, y tuvo 7 hijos y 3 hermosas hijas más, como testimonio de la bendición divina renovada. La comunidad que lo había evitado volvió a buscarlo, trayendo regalos y mostrando respeto. La restauración de Job no fue solo material, sino también social y familiar, simbolizando la plenitud de la gracia divina que puede redimir incluso las situaciones más desesperadoras.
Este giro en su historia nos enseña sobre la paciencia de Dios y su capacidad de traer sanación y abundancia después del sufrimiento, siempre y cuando mantengamos la fe y la integridad, incluso en medio de las pruebas más severas. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento y restauración, sino una profunda meditación sobre la naturaleza de la fe, la justicia divina y la complejidad del sufrimiento humano. Nos desafía a ir más allá de explicaciones simplistas que vinculan directamente la prosperidad a la virtud y la adversidad al pecado. La experiencia de Job nos muestra que incluso los justos pueden pasar por pruebas extremas, no necesariamente como castigo, sino quizás como una prueba de su fe, una oportunidad de crecimiento espiritual o para propósitos que trascienden nuestra comprensión inmediata. La humildad de Job, al reconocer su ignorancia ante la sabiduría divina y su perseverancia en mantener su integridad, incluso cuando todo parecía perdido, son ejemplos poderosos para todos nosotros. La narrativa nos invita a cultivar una fe resiliente, capaz de soportar las tormentas de la vida sin perder la esperanza o la confianza en un poder mayor que gobierna el universo con justicia y misericordia, aunque sus caminos no siempre sean claros para nosotros. En última instancia, la historia de Job sigue siendo un misterio en muchos aspectos. No recibimos una explicación definitiva para el sufrimiento del justo, pero somos confrontados con la realidad de que la sabiduría de Dios es insondable y sus caminos inescrutables. El libro de Job nos alienta a mantener la fe, incluso en medio del dolor y el cuestionamiento, a buscar a Dios con honestidad y a confiar en su justicia, incluso cuando no la comprendemos completamente. La restauración final de Job sirve como un recordatorio de la misericordia divina y la posibilidad de renovación después de la prueba. Su historia resuena a través de los siglos como un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la fidelidad de Dios, invitándonos a una jornada de fe más profunda y a una comprensión más humilde de nuestra relación con lo divino. Que podamos aprender de la perseverancia de Job y encontrar fuerza en su historia para enfrentar nuestros propios valles de sombra y muerte. Al contemplar la totalidad del viaje de Job, inevitablemente somos llevados a ponderar sobre el propósito divino al permitir tal sufrimiento. Las Escrituras no nos ofrecen una respuesta simplista o definitiva, pero la narrativa en sí sugiere algunas perspectivas importantes. Una de ellas reside en la demostración de la genuina fe de Job. A diferencia de una obediencia condicionada a la prosperidad, la fe de Job persistió incluso en la ausencia de bendiciones y en la presencia de dolor lacerante. Su integridad inquebrantable, incluso bajo intensa presión para maldecir a Dios, sirvió como un testimonio para el propio Satanás y para las huestes celestiales, probando que el amor y la devoción a Dios pueden existir por causa de quién Él es, y no solo por lo que Él ofrece. Esta perspectiva nos desafía a examinar la profundidad de nuestra propia fe. ¿Resistiría a las pruebas más severas, incluso cuando no comprendemos los caminos de Dios? La historia de Job nos alienta a buscar una relación con lo divino que trascienda las circunstancias materiales, fundamentada en confianza y reverencia. Otro propósito que podemos discernir en la historia de Job es la profundización de su propio conocimiento de Dios. Antes de las pruebas, Job conocía a Dios de oídas, a través de la tradición y el conocimiento intelectual. Sin embargo, la experiencia del sufrimiento y el encuentro directo con la voz divina lo llevaron a un conocimiento más íntimo y personal. Reconoció la vastedad de la sabiduría y el poder de Dios de una manera que la prosperidad nunca podría haber proporcionado.
A través del contraste entre su limitada comprensión y la infinita sabiduría del Creador, Job aprendió a confiar en Dios incluso cuando sus caminos eran incomprensibles. Esta transformación en su relación con lo divino nos enseña que, a veces, es en las situaciones de mayor dificultad que podemos tener un encuentro más profundo y revelador con Dios. El sufrimiento puede despojarnos de nuestras ilusiones de control y abrirnos a la soberanía divina, llevándonos a una fe más madura y arraigada. El viaje de Job ilustra que el propósito del sufrimiento no siempre es punitivo, sino que puede ser pedagógico y transformador, moldeando nuestro carácter y profundizando nuestra intimidad con el Creador. Finalmente, la historia de Job ofrece una poderosa lección sobre la naturaleza de la justicia divina y nuestra limitada capacidad para comprenderla plenamente. Los argumentos de los amigos de Job, basados en una visión simplista de retribución inmediata, son confrontados por la complejidad de la realidad y la insondable sabiduría de Dios. El sufrimiento no siempre es una consecuencia directa del pecado, y la prosperidad no siempre es una señal de aprobación divina. La experiencia de Job nos invita a abandonar juicios precipitados y a reconocer que los propósitos de Dios a menudo están más allá de nuestra comprensión. En lugar de buscar explicaciones fáciles para el sufrimiento ajeno, somos llamados a la compasión, la empatía y el apoyo. La restauración final de Job no anula el dolor que sufrió, pero demuestra la fidelidad de Dios al traer sanación y renovación. La moraleja de la historia reside en la perseverancia de la fe en medio de la adversidad, en la humildad ante la soberanía divina y en la confianza de que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito mayor que puede revelarse. La turbulencia en la vida de Job, por lo tanto, tuvo el propósito de refinar su fe, profundizar su conocimiento de Dios y enseñarnos lecciones atemporales sobre la justicia, la misericordia y la complejidad de los caminos divinos. La restauración de Job no se limitó a un retorno a su estado anterior. Por el contrario, recibió el doble de todo lo que había perdido. Esta multiplicación de sus bendiciones plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza de la recompensa divina. ¿Sería esta duplicación una simple compensación por el sufrimiento pasado? ¿O habría un significado más profundo en este gesto de abundancia? Podemos interpretar esta restauración como una señal de la inmensa generosidad de Dios, que no solo restaura, sino que también supera las pérdidas sufridas por aquellos que permanecen fieles. Además, la duplicación puede simbolizar una nueva fase en la vida de Job, marcada por una comprensión más profunda de la fidelidad divina y una capacidad aumentada de disfrutar de las bendiciones con gratitud y humildad. Él no solo recuperó lo que tenía, sino que recibió una porción aún mayor, quizás representando la riqueza espiritual y la sabiduría adquiridas a través de su prueba. Esta abundancia final sirve como un testimonio de la promesa de Dios de cuidar de aquellos que lo aman y perseveran en su fe, incluso en los momentos más oscuros, mostrando que la fidelidad divina a menudo excede nuestras expectativas. La duplicación de las bendiciones de Job también puede verse como una demostración de la justicia redentora de Dios. Aunque el sufrimiento no siempre se explica o compensa de manera inmediata y material, la historia de Job ofrece una visión de que a largo plazo la fidelidad y la integridad son recompensadas abundantemente. Esta recompensa no es necesariamente un intercambio directo por el dolor soportado, sino un desbordamiento de la gracia divina que reconoce y honra la perseverancia en la fe. Al recibir el doble,
Job no solo recuperó su antigua vida, sino que fue elevado a un nuevo nivel de bendición, sugiriendo que el sufrimiento, aunque doloroso, puede allanar el camino hacia una alegría y una abundancia aún mayores. Esta perspectiva nos alienta a mantener la esperanza durante las pruebas, confiando en que Dios es capaz de transformar el dolor en alegría y la pérdida en ganancia. La historia de Job nos recuerda que la justicia divina opera en una escala que a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata, pero su fidelidad hacia aquellos que lo buscan permanece inquebrantable. En última instancia, la restauración duplicada de Job sirve como un poderoso símbolo de la gracia sobreabundante de Dios. No se trata de una mera restitución de lo que se perdió, sino de una demostración de que la fidelidad en medio de la prueba puede llevar a bendiciones que exceden con creces las pérdidas sufridas. La historia de Job nos alienta a no medir la fidelidad divina con la regla de nuestras expectativas o de nuestra comprensión limitada de la justicia. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, puede tener propósitos mayores en nuestras pruebas, y su capacidad de bendecir es ilimitada. La duplicación de las bendiciones de Job no borra la memoria de su sufrimiento, pero la transforma en un testimonio aún más poderoso de la fidelidad y la generosidad de Dios. Aprendemos que la perseverancia en la fe, incluso cuando somos confrontados con pérdidas inexplicables, puede abrir camino a una cosecha de bendiciones que jamás imaginaríamos. La historia de Job, por lo tanto, no termina con el dolor, sino con una explosión de gracia y abundancia, ofreciendo esperanza y aliento para todos aquellos que enfrentan sus propias pruebas. El largo y tortuoso viaje de Job nos deja con una profunda apreciación por la complejidad de la fe y la naturaleza insondable de los caminos de Dios. Su historia no ofrece respuestas fáciles para el sufrimiento, pero nos invita a perseverar en la integridad, incluso cuando somos confrontados con pérdidas inexplicables y acusaciones injustas. A través de su prueba, Job aprendió una humildad más profunda y experimentó un encuentro transformador con lo divino, que lo llevó a una comprensión más rica de la soberanía y la misericordia de Dios. Su restauración final, abundantemente superior a lo que se perdió, sirve como un faro de esperanza, recordándonos que la fidelidad, incluso en medio de la oscuridad, puede ser ricamente recompensada. La vida de Job permanece como un testimonio atemporal de la resiliencia del espíritu humano y la promesa de que para aquellos que confían en Dios siempre hay la posibilidad de renovación y bendición después de la tormenta. Que la historia de Job resuene en su corazón, trayendo consuelo y fortalecimiento en cualquier prueba que pueda estar enfrentando. Recuerde que, así como Job perseveró en su fe, confiando en la justicia y la misericordia de Dios, usted también puede encontrar fuerza y esperanza en el Señor. Que su integridad sea su ancla y su fe, su guía a través de las tormentas de la vida. Y que, así como Dios bendijo a Job abundantemente después de su sufrimiento, que Él también derrame sobre usted una bendición sin medidas, restaurando lo que se perdió y multiplicando sus alegrías. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús. Si esta historia de Job tocó su corazón y trajo algún aprendizaje a su vida, le pedimos que se suscriba a nuestro canal para recibir más contenido inspirador como este. Active las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Deje su like y comparta este video con otras personas que también puedan ser bendecidas por este mensaje. Su comentario es muy importante para nosotros, así que, por favor, deje su opinión
y comparta sus propios aprendizajes sobre la historia de Job. Que Dios siga bendiciéndole abundantemente.